Buenos días, hermanos. Pues resulta que hay una coincidencia entre la lectura de hoy y el pasaje de hoy para la predicación. Así que vamos a leerlo dos veces. La primera vez por el hermano Mario. Y va a ser interesante tal vez que ustedes vean la diferencia que hay entre una lectura comprensiva con una explicación y un mensaje sobre ese mismo pasaje. En este caso es un sermón o un mensaje extrayendo algunos principios de él para aplicarlo a nuestras vidas personales. Así que acompáñenme por favor a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, y son los primeros 22 versículos también. Yo voy a volver a leerlo porque algunos llegaron después que el hermano Mario hizo su lectura, y así también lo tenemos como más fresquecito. Tengan sus Biblias abiertas y le van dando seguimiento para que corroboren con cada una de estas cosas que vamos a ir explicando y enseñando. Amén. Pero yo necesito para eso que el Señor me ayude, porque para esto no vale ni años, ni experiencia, ni conocimiento, ni nada. Es cuestión de la gracia del Señor. Para mí y para ustedes también. Padre, oramos, Señor, rogándote que tú tengas a bien moverte con tu Santo Espíritu, Señor. Que estés presente, Padre, y que ocupes totalmente, Señor, todas nuestras mentes y corazones, a fin de que también luego, Señor, nuestras voluntades sean movidas por ti a obedecerte, porque es que sabemos, Señor, que el hacerlo es para nuestro bien. Queremos darte gracias esta mañana por habernos permitido estar aquí en tu iglesia, las oportunidades, Señor, de traer nuestras ofrendas, nuestras alabanzas, nuestra adoración, nuestra comunión, todo delante de ti para que tú, Señor, lo evalúes y lo recibas, Señor. Bendice cada uno de los presentes y aún, Padre, te rogamos por aquellos que no han podido estar con nosotros esta mañana para que por igual tú les bendigas donde quiera que están. Bendice otras congregaciones también donde se están predicando tu sana palabra, tu santa doctrina, Señor. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces quedamos que era Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondio: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: pero ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco,
mostrando que Jesús era el Cristo. Hermanos, el relato de la conversión de Pablo lo conocemos muy bien y aparece 3 veces en el libro de Hechos. Esta es la primera de las veces en la cual pues podemos ver el momento en que se sucede, pero después también en el capítulo 22 y en el capítulo 26, el apóstol Pablo, cuando se está delante de algunas autoridades romanas, pues, y también delante del mismo Sanedrín, primeramente delante del Sanedrín, capítulo 22, y luego en el capítulo 26, frente a Agripa, pues él, bueno, Agripa no era romano realmente, pero en fin, el hecho es que cuando está frente a las autoridades presentando sus defensas, pues él, pues, vuelve y hace referencia a lo que le había sucedido, esta experiencia que había tenido cuando tuvo el encuentro con el Señor. El hecho es que era una parte importante de la predicación evangelística del apóstol Pablo el incluir su testimonio. Era una manera como él introducía al Señor Jesucristo. Y de hecho en el texto lo vemos acá, que dice que él comenzó inmediatamente a probar, a comprobar o a argumentar en el sentido de que Jesús era realmente el Mesías, el Cristo. Y comenzó a predicar al Evangelio por todas partes. Él partía de su experiencia, de su testimonio personal y con esto avalaba, vuelvo y repito, su predicación. No hay otra manera. O sea, solamente los que conocen al Señor, los que han experimentado un nuevo nacimiento, los que han recibido la gracia del perdón y la salvación, son los que pueden realmente testificar a otros. Si él no hubiera pasado por esa experiencia, no hubiera estado capacitado, a pesar de su preparación intelectual o religiosa, para poder presentar a Jesucristo como Señor y Salvador. El relato que nosotros hemos leído ya 2 veces esta mañana incluye, sin lugar a duda, 4 preguntas que cuando son formuladas necesitan de una respuesta. Por eso he titulado el mensaje de hoy 4 preguntas que requieren de una contestación. 4 preguntas que requieren de una contestación. Y la primera de ellas la vemos claramente en el versículo 4. ¿Cuál es ella? Dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, y ahí viene la pregunta, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Quién hace la pregunta? ¿Quién la formula? El mismo Señor Jesucristo, en este caso, ¿verdad? En el caso del apóstol Pablo, su conversión al cristianismo era algo sumamente evidente. Como bien decía nuestro hermano cuando explicaba sobre la lectura, es evidente que la respuesta de él en el versículo 6 pues, es clara de que ha habido un cambio de actitud en él, ha habido una transformación en él. Pero es importante que nosotros identifiquemos el por qué el Señor le plantea esa pregunta. Porque es algo que en todos los casos debemos planteárnoslas a nosotros mismos de parte del Señor. O sea, como si el Señor nos preguntara a cada uno de nosotros, ¿verdad?, ¿por qué me persigues? Y tú dirías, no, yo nunca he sido como Pablo, yo nunca he perseguido la iglesia, yo nunca he aprobado cuando han matado a otras personas, yo nunca he tratado de tomar prisionero a algún creyente. Pero sin embargo, hay una adversión natural en el ser humano hacia todo lo que tiene que ver con el Señor, con Dios. Y en particular, el apóstol Pablo estaba emitiendo acá desde su interior un profundo odio, no solamente hacia el Señor Jesucristo, sino hacia todo aquel que estuviera andando en ese camino. Es interesante porque así se le llama en el versículo 2. Dice que él buscó documentos o autorizaciones para poder prender, dice, a toda hombre o mujer que se hallase en ese camino, que estuviese en ese camino. Y cuando habla del camino, está hablando de la fe cristiana. Un camino nuevo porque es una nueva vida que se emprende, un nuevo andar cuando una persona recibe a nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 26, el versículo 9 al versículo 11 hace énfasis sobre todo en este aspecto en particular. Pero Pablo tenía un odio profundo y era directamente proporcional a su religiosidad. Siendo un fariseo, ¿verdad?, preparado en la ley de Moisés, todo lo que tuviera que ver o todo lo que no tuviera que ver, diríamos, con su judaísmo enraizado y radical, pues era algo que él odiaba absolutamente. Y es muy frecuente que eso suceda. O sea, las mayores persecuciones en contra de la verdadera iglesia o de los creyentes han venido precisamente de las religiones a través de los siglos. Y nosotros estamos viendo que él tenía una hazaña muy personal cuando pedía inclusive autorización, como decía nuestro hermano Mario cuando explicaba la lectura, para poder pues tomar prisionero y traer a Jerusalén a someterlo frente al concilio a aquellas personas que profesaran ser cristianas. Cuando él estaba persiguiendo a los cristianos, lo que estaba era evidenciando algo que es común a todos los seres humanos. Y ahí es el punto donde nosotros no podemos dar por aludido. Él estaba evidenciando, sin lugar a duda, que era un enemigo de Dios. Y tú dirás, pero yo tampoco soy enemigo de Dios. No hay enemistad entre Dios y yo, simplemente que yo no tengo que ver con esto de la fe que ustedes profesan como cristianos. Pero hoy día
Hay muchas formas de persecución que son mucho más sutiles en nuestra sociedad en contra del cristianismo verdadero, en contra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de los verdaderos creyentes. Y por eso nosotros vemos que hay toda una agenda global, ¿verdad?, que cada día pues se estrecha más el ámbito de la predicación del Evangelio y la vida y el testimonio de los creyentes. Nosotros sabemos que hay una serie de ideologías que están caminando por ahí, que están siendo patrocinadas precisamente por instituciones, podríamos llamarle globales también, como la ideología de género, la idea del control mundial, y cada vez vemos que hay mucho más aprehensión, mucho más peligro, mucho más, por así decirlo, propósito de limitar la verdad del Evangelio en aras de una supuesta libertad de conciencia o libertad individual, aun cuando esto vaya completamente contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Pero la enemistad contra Dios es común a todos los hombres. Es común a ti, es común a mí, a menos que nosotros hayamos llegado a Jesucristo y hayamos tenido un encuentro personal con Él, como lo tuvo el apóstol Pablo. Yo quiero que ustedes me acompañen en algunos versículos que tengo aquí. El primero de ellos está en Colosenses capítulo 1, los versículos 15 al 22. Y quiero leerlo junto con ustedes para que ustedes vean en qué baso esa aseveración que digo, de que la enemistad con Dios es común a todos los seres humanos. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 15, Colosenses 1:15 dice, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron hechas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el que es en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, ¿qué dice? Por medio de Él, versículo 20, reconciliar. Hay un problema de enemistad entre Dios y el hombre, ¿verdad? Que a través de Cristo se reconcilia. Dice, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su sacrificio, o sea, la sangre de su cruz. Y dice entonces en el versículo 21, haciendo referencia a los hermanos de Colosa, ¿están siguiéndome? Dice, a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, ¿y qué dice? Y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santo y sin mancha y irreprensible delante de Él. ¿Cuál énfasis quiero poner aquí? Lo que dice acá. O sea, los creyentes aún en otro tiempo éramos enemigos del Señor. No solamente extraños al Señor, sino también enemigos del Señor. No teníamos absolutamente ninguna parte con Él, pero además le adversábamos. O sea, con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro pecado, nosotros estábamos adversando a Dios. Y en ese sentido no teníamos ninguna diferencia con el apóstol Pablo, aunque no hubiésemos pedido cartas para ir a perseguir en otra nación a los cristianos. Fíjense lo que dice Romanos, vayan conmigo ahora a Romanos capítulo 5. Esto es importante dejarlo bien establecido, porque la primera pregunta que nosotros estamos analizando es la pregunta que precisamente el Señor le hace a Pablo, le dice, ¿por qué me persigues? Y yo quiero establecer el punto de que así como Pablo tenía encono, tenía rabia, tenía muchísimo sentimiento adverso en contra del Señor Jesucristo, al punto tal que el Señor le dice, me estás persiguiendo, ¿por qué lo haces? Así también lo hacemos nosotros antes de venir a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo dice Romanos capítulo 5, versículo 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque, versículo 10, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué éramos nosotros? Enemigos. Éramos enemigos, adversarios del Señor, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo podría decir que el Señor también en un momento dado de alguna manera me dijo, Atilio, Atilio, ¿por qué me persigues? Y yo no podría decir, no, Señor, yo no tengo problemas contigo. Sí, tenía problemas con Él. Dice la palabra de Dios que en otro tiempo era un extraño a Dios y un enemigo de Dios. Dice la palabra de Dios que hemos sido enemigos de Dios antes de haber sido reconciliados por la sangre del Señor Jesucristo.
O sea que cada ser humano es un adversario de Dios, un enemigo de Dios, así como lo era el apóstol Pablo también. Y en ese sentido, un enemigo y un persecutor cuando las circunstancias se presentan. Romanos capítulo 8, un poquitito más adelante. Quiero establecer bien este punto. En Romanos capítulo 8, en el versículo 5, dice, porque los que son de la carne, Romanos 8, 5, piensan en las cosas de la carne, o sea, eso es un hombre natural cualquiera, ¿verdad? Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por cuánto? Versículo 7. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En otras palabras, lo que está diciendo acá la Escritura es que el hombre natural, que es dominado por su naturaleza, ¿verdad? Pues sencillamente no puede agradar a Dios. La carne predomina, sus propios criterios, sus propios sentidos, sus propios apetitos, todo eso es lo que predomina. Y en este sentido, pues, los designios de la carne, lo que determina nuestra naturaleza pecaminosa, dice, nos convierte en enemigos de Dios, porque son enemistad para con Dios. Hermanos, esto es importante, porque la enemistad para con Dios es común a todos los pecadores. Y si alguien dice, yo nunca he pecado, entonces nunca has sido un adversario de Dios. Pero si tú reconoces que has pecado, ¿verdad?, que eres pecador, pecadora, pues entonces tienes que reconocer concomitantemente que cuando lo has hecho es a Dios a quien has agredido, es a Dios a quien has ofendido, que tu problema no se quede en el término, en el plano temporal, sino que realmente toda ofensa o todo pecado es en contra de Dios. Y en ese sentido no tenemos ninguna diferencia con el apóstol Pablo. Y la pregunta debemos contestarla también. Pablo, ¿por qué me persigues? Atilio, ¿por qué me persigues? ¿Por qué tú haces esto, verdad? ¿Por qué tú estás enemistado con Dios? Pablo estaba enemistado con Dios y cuando estaba haciendo esto, el Señor Jesucristo le dice, estás actuando muy tontamente. ¿Por qué? Versículo 5. Cuando él le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Esa expresión es interesantísima, porque cuando el Señor se identifica, lo que le dice es, tú estás peleando conmigo, tú estás peleando contra aquello que precisamente yo quiero que sea el cumplimiento de mi voluntad en ti. Tú estás yendo en contra de lo que yo deseo y lo que estás es haciéndote daño a ti mismo. El aguijón no es otra cosa que un palo largo, una vara larga con un clavito en la punta para si los bueyes pues no querían caminar, cuando estaban arando, pues entonces el que estaba atrás del arado podía pullar a los bueyes para que siguieran adelante. Pero si el buey comenzaba a darle patadas al aguijón, lo que iba a hacer es hacerse más daño, más daño, más daño. Y cuando nos empeñamos en pelear con Dios, cuando nos empeñamos en mantenernos en enemistad con Dios, sin arrepentirnos de nuestros pecados, cuando nos mantenemos en cierta manera persiguiendo al Señor, o sea, oponiéndonos a Él, pues sencillamente estamos siendo completamente insensatos y tontos, porque no vamos a encontrar otra cosa que autoperjuicio, daño propio. Dura cosa es pelear contra el Señor. Dura cosa, así como dice la Escritura que también es cosa dura caer en manos del Dios vivo, ¿verdad? Pues pelear con Dios es lo más insensato. Eso es una cosa que sencillamente lo único que nos trae es daño. Pelear con Jesucristo es resistirse al control que Él debe y quiere tener sobre nuestras vidas. Y hay tanta gente así. Hay tanta gente así. Tanta gente así que se resisten a que el Señor Jesucristo sea quien le guíe, quien le dirige, quien tome su vida, quien le dé sentido a su existencia y para el cual comience a vivir. La segunda pregunta, dije que eran 4 preguntas que requieren contestación. La primera la hizo el Señor, ¿verdad? ¿Por qué me persigues? Y la segunda, el apóstol Pablo en el versículo 5. ¿Quién eres, Señor? Requiere una contestación. Porque Dios se nos manifiesta constantemente. La Biblia dice que a través de la propia creación, el hombre en lugar de conocer a Dios mediante las cosas creadas, pues se desfía, ¿verdad? Y se va a buscar a Dios en la creación, o mejor dicho, a sustituir a Dios por lo creado. Pero
salmista dice que el firmamento anuncia la gloria de Dios. Las obras de sus manos, Dios se manifiesta en todo lugar, en todas partes, pero de una manera muy particular. Debe ser identificado en algún momento por cada uno de nosotros. Ayer hacíamos referencia a aquel ciclón, cuando hace ya cuántos años del ciclón David, ¿verdad? Son como 48 años, algo así, fue en el 78, 79. Bueno, 43 años, ¿verdad? Recuerdo cuando en aquella época pues conocí al Señor Jesucristo, en tiempo en el cual no se podía salir, que estaba la ciudad destruida y había que quedarse en toque de queda, y comencé a estudiar la palabra del Señor y comencé a asistir a unos estudios bíblicos y me fue predicado el Evangelio. Y recuerdo, y hablábamos sobre eso ayer, porque en esa época el Señor tocó la puerta de mi corazón de una manera muy especial, y cuando eso sucedió, pues gracias al Señor que pude identificar a Jesucristo. Muchas personas sencillamente no son capaces de hacerlo. De hecho, si sales a la calle, pruebas, si tú quieres, a un intento, vete a cualquier sitio y pregunta, ¿quién es Jesucristo? Ponle un micrófono, que al dominicano le encanta que le pongan un micrófono adelante, ¿verdad? Aunque sea un celular, para que te dé todas sus opiniones. Te vas a dar cuenta del desconocimiento, la ignorancia tremenda que tienen de quién es Jesucristo. De ellos no saben realmente que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino y que pagó, y que siendo Dios se hizo hombre para redimirnos de la culpa del pecado. Pero en fin, el hecho es que hay una pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse en ese sentido. O sea, debemos ser capaces de identificar a Jesucristo con quien realmente Él es. Y muchas veces el Señor toca las puertas, llama, así como llamó al apóstol Pablo, y nosotros no somos capaces de identificar que se trata de Él. En el caso de Ananías no fue así. Nosotros podemos ver en el versículo 10 que cuando Ananías, dice el versículo 10, el Señor le dijo en visión, Ananías. De inmediato él dijo, heme aquí, Señor. Era un creyente que estaba habituado a tener comunión con el Señor, habituado a escuchar la voz del Señor. En este caso fue mediante una visión, pero evidentemente ni siquiera le preguntó lo que le preguntó Pablo. ¿Qué preguntó Pablo? ¿Quién eres, Señor? Aquí dice simplemente la Escritura que el Señor llamó a Ananías y le dijo, Señor, heme aquí, estoy disponible para ti siempre. Pero son tantas las ocasiones en las cuales la ceguera del pecado no permite que nosotros podamos identificar al Señor Jesucristo como quien Él realmente es. Dice que Pablo estuvo 3 días sin ver, hablando de una ceguera física, pero realmente él tenía una ceguera espiritual que era todavía mayor su problema que la ceguera física, y que vino en cierta manera a ilustrar esta ceguera física que padeció mientras estuvo en Damasco, luego de haber recibido el resplandor de la luz del Señor Jesucristo. La primera pregunta de Pablo es, ¿quién eres, Señor? ¿Cómo tú puedes adorar a un Dios a quien no conoces? ¿Cómo tú puedes supeditar tu vida al señorío de alguien que realmente tú, sencillamente por mención, tienes alguna idea de quién se trata, pero que no has experimentado un encuentro personal con Él? Fíjense que la Biblia enseña de una manera clara y recurrentemente el hecho de que el pecador se mantiene en una ceguera espiritual hasta el momento en el cual le resplandece la luz de Cristo. Y esa era la experiencia de Pablo, pero es la experiencia de todos nosotros. En aquel tiempo, en época postciclónica, pues hubo un día que el Señor iluminó mi mente viendo su palabra, y yo reconocí que lo que me estaban diciendo por otro lado y predicándome era correcto, y que Jesucristo era Dios mismo, y que no solamente era Dios mismo, sino que era el Salvador, y que no solamente era el Salvador, sino que podía ser mi Salvador, y además de esto que yo necesitaba que me salvara. Y como el apóstol Pablo, no me da vergüenza ni tampoco temor de dar mi testimonio. Y ese día le dije, Señor, ven a mi corazón, perdona mis pecados. Yo te reconozco como Dios, Señor y Salvador. Han pasado tantos años ya que hasta la cuenta la pierdo, gracias que ustedes me ayudan a contar. Pero el pecador se mantiene en las tinieblas espirituales, por muy capaz que se sienta, y por mucha teología que haya estudiado, y por muchos libros que haya leído, en las tinieblas espirituales hasta el día que le resplandece la luz de nuestro Señor Jesucristo. Saulo fue deslumbrado por el Señor Jesucristo, pero cuando abrió los ojos de nuevo ya era otra cosa. Pero en este tiempo en el cual tuvo ceguera física fue cuando realmente él pudo identificar al Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que mientras él estaba ciego en esa casa, ¿en la casa de quién era? Lo dice por acá en algún sitio, de Judas, ¿verdad? Versículo 11. Dice, ¿qué estaba haciendo ahí? Versículo 11.
Dice, entra, ve a la calle que se llama derecha, busca en la casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque él allá está disfrutando. Dice, porque él allá ora. Él estaba orando, pidiéndole al Señor que sencillamente le revelara quién era él y cuál era su voluntad para con él. Qué actitud tan distinta a la de aquel hombre prepotente, soberbio, que estaba oponiéndose a Dios, enemistado con Dios. Ahora lo que le interesa es identificar al Señor. ¿Quién eres, Señor? La pregunta que yo puedo hacer, lanzarla al aire esta mañana es, ¿has identificado tú a Jesucristo correctamente? ¿Solamente crees que es una religión el cristianismo? ¿De Cristo qué sabes? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Quién eres, Señor? ¿Tú le has preguntado al Señor? ¿Te has respondido? ¿Has estado satisfecho? ¿Satisfecha con la respuesta que tienes a esa pregunta? Porque si Cristo no es tu Dios, si Cristo no es tu Señor y si Cristo no es tu Salvador, eres un adversario, un enemigo de Dios igualito que el apóstol Pablo. Dice la Biblia que Él es, sin lugar a duda, el único Dios y el único Salvador, y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. 2 preguntas contestadas, ¿verdad? Son 4. La tercera pregunta está en el versículo 6. A ver si la identificamos rápidamente. Cuando Pablo dice que temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Todo lo demás, pues simplemente debe traernos a una deducción. Algo tengo que hacer. Si soy un adversario de Dios, ¿verdad? Si soy un enemigo de Dios por causa de mi pecado, que me coloque en esa condición, contrario a Dios, opuesto a Dios. Si realmente estoy en una condenación como consecuencia y no he identificado al único Salvador, a Jesucristo, pero ahora me doy cuenta que en Él puedo tener perdón de pecado y una vida nueva. Entonces ahora, algo tengo que hacer. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y por eso nuestro hermano Mario era correcto cuando él explicaba que esto evidencia claramente en este versículo 6 un cambio de actitud interno en el apóstol Pablo. Dios lo había llamado y lo había llamado mediante un acto de humillación total. O sea, lo había derribado por tierra, lo había vuelto un incapaz, un ciego, un inútil, una persona que no era capaz de valerse por sí mismo, para entonces obrar en él, en su corazón. Lo que Dios quería de Pablo era lo mismo que quiere también de nosotros, una disposición correcta. ¿Qué quieres que yo haga? Pablo estaba en cierta manera diciéndole, Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, en el versículo 6 dice, levántate y se te dirá lo que debes hacer. Y entonces Dios comienza a trazarle las pautas que él habría de seguir. En vez de ser un perseguidor del Señor Jesucristo, opuesto y enemigo de Dios, va a ser una persona que de ahora en adelante se convertiría en un perseguido. Y sería perseguido por los religiosos y sería perseguido por donde quiera y le costaría mucho, dice la palabra del Señor acá, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pero al mismo tiempo, en el versículo 15 dice, instrumento escogido me es este. Pablo recibe una instrucción, pero lo primero que tenía que hacer era convertirse al Señor Jesucristo, para pasar de ser un perseguidor de Jesucristo a ser un siervo del Señor Jesucristo, para convertirse en un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces sería también un perseguido por los adversarios de Cristo. Hermanos, ¿qué estoy diciendo? Que los planes y los propósitos del Señor Jesús sobre Pablo sujetarían su voluntad absolutamente y unirían la voluntad del apóstol Pablo a la voluntad del Señor. ¿Qué quieres, Señor? Es, en otras palabras, decir, lo que tú quieras, Señor, yo estoy dispuesto a hacerlo. Y esto es lo que es una conversión. Pablo va a terminar diciendo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. O sea, mi vida no importa. Inclusive llega un momento en el cual dice, lo que yo antes tenía como ganancia, ahora la considero como pérdida con tal de haber tenido el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa es una verdadera conversión. La respuesta es clara. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Bueno, el Señor quiere que se convierta. Y fíjense cómo sucedería todo esto. En el primer versículo le dice, levántate y se te dirá, en el versículo 6, levántate y se te dirá lo que debes hacer. ¿Verdad?
se debe convertir al Señor Jesucristo. Y entonces en el versículo 9 nosotros vemos que él habría de cambiar su forma de vida. ¿Lo tienen ahí? Versículo 9. Fíjense que dice este versículo 9, que estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Ya no era el mismo hombre, era un hombre que había tenido, por así decirlo, una pausa espiritual importante mientras estaba orando. Y abriría los ojos a una nueva vida, con nuevos proyectos, con nuevos propósitos y con nuevos relacionados. O sea, aquellos que iban con él camino a Damasco, ¿verdad? Pues sencillamente se separó de él. Lo soltaron allá en la casa, en Damasco, y terminó en la casa de este justo, ¿verdad? Y después, pues lo abandonaron ahí pura y simplemente. Y de ahora en adelante, dice la Escritura, que él comenzaría a reunirse con los creyentes en Damasco, una vez recuperaba la vista. Fíjense que él iba a aprender a esperar en Dios en cada ocasión. Por eso tenía que esperar hasta que Ananías fuera. Y tú dirías, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? Porque sencillamente el Señor no le devolvió la vista a los 3 días, a los 4 días, o a la semana, o al mes, o cuando él quisiera, sino que utilizó un instrumento de él en la persona de Ananías para que fuera allá. Y de esta manera, aquel prepotente, autoritario, líder religioso se convierte en un supeditado, ¿verdad?, a un anciano cualquiera. Un anciano que se llamaba Ananías, que tenía buena comunión con el Señor y que era parte de la iglesia que estaba en Damasco. El Señor Jesucristo en el versículo 11 le dice que él sería, le dice a Ananías, que él sería un instrumento, Pablo, escogido en la mano de Dios. Y esto también habla de su conversión. O sea, él tendría que aprender a esperar en Dios, el tiempo de Dios, y que él sería de ahora en adelante utilizado por Dios en las manos de Dios. Ya no en su propio poder o su capacidad o la autoridad que le delegaran algunas autoridades religiosas, sino en base al poder de Dios. Pero además de esto, que tendría que padecer por el Señor Jesucristo, versículo 16. Fíjense cómo la llenura del Espíritu Santo le va a dar a partir de este momento una visión espiritual. Dice que cuando fue Ananías y le dice, recibe el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Dice, se le cayeron como escamas de los ojos. En otras palabras, él comenzó a ver, pero ya no eran los mismos ojos ni la misma visión, porque no era la misma persona. Ya había una visión condicionada, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, que recibe en el mismo momento en el cual Ananías va, le impone las manos, dice, y esas escamas caen de sus ojos. Estamos hablando de una verdadera conversión, una conversión que implica necesariamente la llenura del Espíritu Santo, una conversión que implica una resolución de obedecer por fe a Dios, identificándose con el Señor Jesucristo. Y fíjense si es así, que en el versículo 19, ¿qué dice? Luego que dice, versículo 18, al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿qué dice? Fue bautizado. Él se identificó, versículo 18, ¿verdad? Él se identificó inmediatamente con nuestro Señor Jesucristo a través del bautismo. Que realmente eso es lo que es el bautismo, una manera pública de identificarse luego de la conversión. Y esto hizo necesariamente que los creyentes de Damasco, pues, les abrieran los brazos y dieran gloria al Señor por la conversión de Pablo. Dice que tomando alimento, versículo 19, tomó fuerza, dice, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ya no andaba con su grupo de persecutores o perseguidores, sino que de ahora en adelante ya andaba en medio de la iglesia. Hermanos, yo no entiendo que haya ninguna posibilidad de que haya un creyente alejado de la iglesia. Si tú profesas ser creyente y no tienes una iglesia local donde regularmente tú sirves, adoras al Señor en conjunto, donde comparte la fe, donde te edificas en el Señor, en la palabra de Él, realmente yo no entiendo absolutamente eso, como no entiendo que haya un creyente que se niegue a bautizarse, porque será otra cosa, pero no un creyente verdadero. El bautismo se desdibujó, por así decirlo, y se convirtió en un ritual religioso. Pero realmente, si bien sigue siendo un ritual, no es religioso, es la manifestación de haber nacido de nuevo, de haber sido sepultado en las aguas para resucitar mediante la fe juntamente con el Señor Jesucristo. La manifestación de ser parte del cuerpo de Cristo. Y a partir de ese momento que hay una conversión, pues lo que debe suceder por lógica es que tus amigos
eran otros. De ahora en adelante tu familia, tus amigos, tu grupo son los discípulos. Y Pablo inmediatamente comenzó a juntarse con los discípulos que estaban en Damasco. 3 preguntas de 4. La última, versículo 21. Cuando dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, esa es la pregunta, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? ¿No es este aquel? Esa es la pregunta. ¿No es este aquel? Son 4 preguntas que requieren de contestación. La última pregunta tiene que ver, o más bien la formula, el extraño que ve tu testimonio. El extraño que ve tu testimonio. En otras palabras, los demás deben ver en tu vida un cambio tal que digan, pero, ¿y ese no es fulanito? Y fulanita se metió a evangélica. Y este no era el que decía que él... La cuarta pregunta está directamente relacionada con el testimonio de un verdadero creyente. Y fíjense que cuando venía el cuestionamiento sobre Pablo, y decía, ¿no es este aquel que antes perseguía, que buscó carta inclusive? La respuesta de Pablo es muy clara. Dice el versículo 22 que Pablo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ese es el testimonio de un verdadero creyente. Y esa cuarta pregunta que la hace el público, que lo hace la gente, que la hacen los antiguos amigos, los conocidos, los familiares. Pero ven acá, ¿qué le pasó a fulano? Tiene que ser una consecuencia de haber respondido correctamente las preguntas anteriores. En primer lugar, haber respondido al Señor, el por qué permanecemos como enemigos o adversarios de Él, cuando realmente debemos identificarlo como el Señor y Salvador y responder así la segunda pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Quién es Cristo para ti? Y habiéndote respondido esa pregunta, debes tú cuestionarte qué quieres que yo haga, y esto va a traer como consecuencia una conversión, un cambio de actitud. Si genuinamente quieres hacer la voluntad de Dios, dice, tu vida va a cambiar, te vas a entregar a Cristo, vas a convertirte de todo corazón. Y entonces la gente dirá, pero ven acá, y ese no era fulanito. Pero ven acá, yo recuerdo, escúcheme si hago referencia a mis propias vivencias, pero yo recuerdo que cuando yo me convertí, pues la gente decía, pero ¿qué le pasó? Se tostó, ¿verdad? Gente inteligente, profesional, como que era absurdo, ¿verdad?, que hubiera caído en ese gancho, en ese error de convertirse en un fanático religioso. Y personas que en alguna época me rendían, pues por así decirlo, respeto, pues comenzaron inclusive a burlarse, y algunos de ellos inclusive en mi propia cara, y algunos de ellos inclusive en los lugares de trabajo. Pero, ¿qué importaba? Lo importante era que Cristo había venido a mi corazón, había perdonado mis pecados, me había dado una nueva vida. Lo importante es que ahora yo lo conocía, yo sabía quién era mi Señor. Lo importante es que Él estaba dispuesto y había borrado por completo. Y lo importante es que yo podía vivir una nueva vida en comunión con el Señor. Desde entonces, y hace tantos años, y no es mi solo testimonio, sino el de tantos creyentes, yo no consigo una vida fuera de la iglesia, de la comunión. Tanto así que cuando por casualidad uno está fuera del país o está de viaje, y aún estando en el país, en otro pueblo o en otra ciudad, cuando llegue el domingo, uno busca la iglesia que haya más cercana para ir a adorar allá. No importa si es un fin de semana, si es un resort, o sea, donde sea, en donde quiera que esté el pueblo, vamos a ver cuál es la iglesia que está aquí, vamos a averiguarla para a la hora de la iglesia aprovechar para ir a compartir con otros hermanos. Enseguida dice que él comenzó a reunirse con los discípulos. Y cuanto más la gente de fuera decía, pero ¿y qué le pasó a este? Dice, todavía más se esforzaba, demostrando que Jesús era el Cristo. El testimonio nuestro debe ser la respuesta
a la pregunta de la gente, ¿y qué le pasó a aquel? ¿No es este aquel? Es la cuarta pregunta. Entonces, 4 preguntas que nos aluden a nosotros. 4 preguntas. La primera de todas, ¿por qué me persigues? Porque eres un adversario del Señor. ¿Estoy repitiendo? Sí, lo estoy repitiendo. La segunda pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Has identificado a Jesucristo como quien verdaderamente es? El Dios creador de los cielos y la tierra, aquel único que tiene el poder para darte la vida eterna, que te creó, y es quien tiene el poder también para condenarte en el infierno. Pero que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Por eso es misericordioso y clemente y es tardo para la ira, y grande en misericordia y poder. Le has dicho, Señor, aquí estoy para ti. Dime qué quieres que yo haga. Y has permitido que tu testimonio sea tal que la gente diga, oye, ve, cómo ha cambiado fulana. Ahí está todo el tiempo como una cotorra hablando de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, tú dices en la Biblia que las cosas que se escribieron antes para nosotros se escribieron para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Señor, eso no es solo para el Antiguo Testamento, es para nosotros en nuestros días con relación también a las enseñanzas del Nuevo Testamento, Padre. Son cosas que se escribieron, que tú las dejaste aquí para que nosotros podamos, Señor, pues entenderlas, aplicarlas a nuestras vidas y tener esperanza. Te rogamos, Señor, por cualquier incrédulo o inconverso, adversario del Señor, opositor de Él. Cualquier persona, Señor, que haya escuchado estas palabras, que tú le tengas misericordia, Señor, y le concedas, Padre, la fe necesaria para arrepentirse de sus pecados, identificar a Jesucristo como quien es, Dios, Señor y Salvador, tu Hijo amado, y que en consecuencia, Señor, que se disponga a hacer lo que tú quieras con su vida. Permite, Padre, que el testimonio de cada uno de los que hemos profesado ser creyente y habernos convertido a ti mediante Jesucristo, pues que vivamos de una manera tal, Señor, que realmente podamos ser un testimonio más que fehaciente, Señor, constante, seguido, Señor, de la gracia, la misericordia, la paz, el favor y la salvación que Jesucristo es en nuestras vidas. Bendice tu iglesia esta mañana, Señor, y permite que esta noche podamos honrarte celebrando la Santa Cena, Señor, recordando tu sacrificio de cruz, con corazones previamente dispuestos y preparados por ti. Despídenos con tu bendición, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.